A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Nunca antes el ser humano había construido tal fortaleza móvil. Nunca antes los mares habían sido testigos de tal poderío, ni de tanta pompa, ni de tan desmesurado lujo. Era un portento que surcaba el océano a velocidades nunca superadas, y su figura equivalía a un edificio de 12 pisos sobre las aguas que se humillaban a su paso. Era el Titanic, en su viaje inaugural rumbo a Nueva York, para ser recibido como el gran prodigio de la tecnología humana. En medio del Atlántico, en una noche muy fría, por razones de seguridad era fundamental mantener contacto con los otros barcos que navegaban en la zona, pero los pasajeros de primera clase no lo permitieron. Embriagados con tanto poderío, ocuparon los sistemas de comunicación para enviar mensajes telegráficos a todo el mundo. Uno de los mensajes recibido en Nueva York antes del impacto fatal decía: navegamos a toda máquina, por una mar serena. Nada puede detenernos. Hemos hecho grandes negocios, nos divertimos mucho. Esto es el poder y la felicidad. Un momento después, a 400 metros de distancia, al frente del Titanic, se observó una montaña gigantesca en medio de la oscuridad. Era un bloque de hielo. El hombre del timón intentó un viraje desesperado a babor, pero fue infructuoso. 37 segundos más tarde, el impacto abría un boquete de 75 metros a lo largo del casco. Cuando se estableció la gravedad del daño, la tripulación se dio cuenta de que iba a suceder lo imposible. El insumergible se iba a sumergir. Entonces se estremecieron al descubrir que los planificadores del Titanic habían dispuesto muy pocas barcas de emergencia. No las habían colocado todas, para no afectar la estética del navío, para no lastimar su imagen de nave pluscuamperfecta. Pero no solo eso, tras la tragedia, el 80% de los botes salvavidas llevaban muchos menos pasajeros de los que hubiesen podido salvar. No fue un iceberg lo que hundió al Titanic. El iceberg puso de manifiesto la arrogancia, la superficialidad y el egoísmo de algunos humanos. Y una noche, en el Atlántico Norte, 1.500 personas estaban emprendiendo el viaje al fondo del mar y de la eternidad. Fue el hundimiento del Titanic y ocurrió un día como hoy, 14 de abril de 1912. Las principales noticias del día. Titulares. Pablo Celi cumple arresto domiciliario y porta grillete electrónico. El tribunal resolvió el embargo de los bienes de Jorge Glass, Alexis Mera, Vinicio Alvarado y otros. Carlos Polit pide que le rebajen a $11 millones la fianza para recuperar su libertad. Ejecutivo envía al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la terna para designar a superintendente de bancos. En tributación de hoy, NIF y punto. En el segmento de opinión, asco, rabia y decepción y el uso antojadizo del derecho en el Ecuador. En política internacional, corrupción. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, La conspiración va y Lazo da papaya. José Hernández, no bastan las palabras del presidente. El plop de la noticia. Noticias del día. Pablo Celi cumple arresto domiciliario y porta grillete electrónico. El excontralor subrogante Pablo Celi ya se encuentra en su residencia cumpliendo arresto domiciliario. El exfuncionario salió la noche del 12 de abril de 2022 de la cárcel 4 de Quito, donde permanecía en prisión preventiva por el caso Las Torres. El juez le dictó la misma medida por el caso Chinacam, por el que se lo procesa por cohecho.
No obstante, en ambos procesos se le reemplazó la prisión preventiva por arresto domiciliario, esto tras cumplir los 65 años de edad, mientras que el SNAI convocó el grillete electrónico y lo colocó en Pablo Celi como parte de las nuevas medidas. Un contingente policial resguarda su domicilio como parte de la disposición judicial. El caso Las Torres continúa en etapa de juicio por delincuencia organizada. Tribunal resolvió el embargo de bienes de Jorge Glass, Alexis Mera, Vinicio Alvarado y otros. Un tribunal de la Corte Nacional resolvió el embargo de los bienes del ex vicepresidente Jorge Glass y otros 7 implicados en el caso de corrupción conocido como sobornos. A través de un fallo judicial, el tribunal notificó el 12 de abril del 2022 a la Procuraduría del Estado y otras entidades sobre la incautación de bienes de exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. En la lista de implicados cuyos bienes pasarán a manos del Estado está el exsecretario jurídico Alexis Mera, el exsecretario de Comunicación Vinicio Alvarado, la exministra de Transporte María de los Ángeles Duarte y otros. La Corte aún no detalla cuáles son los bienes que se les embargará, pero esta medida se da como parte de la reparación integral al Estado por hechos de corrupción. Este nuevo fallo se otorga 2 días después de que el ex vicepresidente Jorge Glass saliera a libertad por habeas corpus. Carlos Pollitt pide que le rebajen a $11 millones la fianza para recuperar su libertad. La defensa del excontralor Carlos Pollitt, quien está detenido en Estados Unidos debido a una serie de investigaciones por lavado de activos, pidió a la Corte Distrital de la Florida que se le rebaje el monto de la fianza establecida para recuperar su libertad. Según un escrito presentado por Tamayo ante la justicia norteamericana, los bienes de Pollitt en ese país suman $15 millones, pero algunas casas están hipotecadas. Pollitt planteó entregar $10 millones en bienes y $1 millón en efectivo. Además, señaló que aceptará que le den arresto domiciliario y que le coloquen una tobillera para su monitoreo electrónico. El funcionario está acusado de 6 cargos vinculados al lavado de activos derivado de los $10 millones en coimas recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y de un funcionario ecuatoriano de seguros Sucre. El abogado dijo que el excontralor puede entregar además los pasaportes estadounidense e italiano que posee, mientras que el pasaporte ecuatoriano ya está en el consulado de Ecuador. En tanto, en nuestro país, Pollitt tiene un llamado a juicio en suspenso dentro del caso por asociación ilícita de Odebrecht, en el que ya fue sentenciado el ex vicepresidente Jorge Glass. Además, tiene una sentencia de 6 años de cárcel por ser autor del delito de concusión. Esto por exigir dinero a cambio del desvanecimiento de glosas de la empresa brasileña Odebrecht. Ejecutivo envía al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social terna para designar a superintendente de bancos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, envió el martes 12 de abril del 2022 al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la terna para designar al superintendente de bancos. Los candidatos propuestos por el gobierno son Rosa Matilde Guerrero Murgueitio, Raúl Agustín González Carrión y Doris Estefanía Padilla Zuquilanga. Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, dijo en su cuenta de Twitter que una vez reciba la terna para la designación de la primera autoridad de la superintendente de bancos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social continuará con el proceso de acuerdo con el reglamento vigente. El 22 de febrero del 2022, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó a la superintendenta de bancos Ruth Arregui. La decisión se tomó con 85 votos a favor, 15 en contra, 2 blancos y 32 abstenciones. La resolución se tomó con base a una moción del asambleísta Darwin Pereira de Pachacutic, quien acusó a Arregui de incumplir funciones por 8 causales, principalmente relacionadas al control a la banca. Tributación de hoy con Cristina Trujillo.
Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de hoy. Vamos a hablar de la importancia de la contabilidad NIPS en el desarrollo diario de las empresas. Cuando hablamos sobre la contabilidad bajo normas de información financiera, tenemos que tomar en cuenta de la realidad económica y objetiva que tiene nuestra contabilidad para la toma de decisiones. La contabilidad financiera es la esencia que tenemos que reflejar como imagen fiel del día a día de nuestras operaciones. La contabilidad financiera se basa en bases de presentación, en principios de reconocimiento inicial y principios de reconocimiento posterior. La contabilidad financiera no deja de ser igual la base de la declaración de nuestro impuesto a la renta, de nuestro impuesto al valor agregado. Sin embargo, la contabilidad financiera podría diferir con nuestra declaración, por ejemplo, del impuesto a la renta, y para eso, de una manera muy acertada, nuestra ley de régimen tributario interno ha reconocido a los impuestos diferidos en el artículo 10, numeral 1, y en el artículo 28.1 del reglamento fiscal, o en el artículo 10.1 de la ley tributaria y 28.1 del reglamento fiscal. Pero recordemos algo, que la contabilidad financiera basada en normas internacionales lo que busca es que usted pueda aplicar de una manera razonable y comparable la información financiera con usted mismo y con terceros. Usted no puede tener una cartera deteriorada o inventarios obsoletos o activos fijos que se deprecien bajo un método tributario o instrumentos financieros que no reflejen la realidad económica de sus estados financieros. Usted tiene que tener activos que se midan a valor razonable, tiene que tener ventas medidas a valor razonable. Tiene que reflejar que su contabilidad es la esencia del negocio. Tiene que hacer los ajustes contables respectivos y al mismo tiempo, escúcheme por favor, aplicar correctamente la norma tributaria. Y usted me va a preguntar, ¿cómo hago eso? ¿Cómo tengo una contabilidad financiera y al mismo tiempo una norma tributaria aplicando al pie de la letra? Porque la ley tributaria es derecho público, se hace lo que está escrito. Para eso usted tiene que hacer la conciliación tributaria y aplicar los impuestos diferidos en base a lo que establece la NIC 12 o la sección 29 de la norma internacional de las NIPS, que eso es algo obligatorio. Eso se llama aprender muy bien la contabilidad y ser un súper contador. La contabilidad NIPS vino para quedarse, vino para estar dentro de nuestra actividad empresarial. Sí, la Superintendencia de Compañías tomó una decisión muy importante, que todas sus controladas hablemos un lenguaje local basado en un lenguaje internacional, pensando en que nuestros estados financieros tienen que ser comparables no solo en el Ecuador, sino en cualquier parte del mundo, que sea información financiera de calidad, que el accionista sepa lo que está pasando dentro de las empresas, que el accionista sepa realmente qué es lo que está sucediendo dentro de su organización. Si la cartera sirve, sirve, si la cartera no sirve, no sirve. Y tengo que definitivamente tomar las mejores decisiones. ¿Para quién? Para los accionistas, para los terceros, para los usuarios de la información financiera. La información financiera es la base de los impuestos, la base de la contabilidad razonable y comparable. Recuerde, por favor, que la actualización es la base también del crecimiento profesional y empresarial de nuestro querido país. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Nos volveremos a ver la próxima semana. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. Asco, rabia y decepción
es factible que haya interpretado inadecuadamente o escuchado mal lo que declaró el presidente Lasso frente a una consulta sobre posibles entendimientos con los correístas, cuando sostuvo que los acuerdos deben siempre atender límites éticos. Algo similar declaró el flamante ministro de Gobierno y ex gobernador de la provincia de Guayas de la década robada, abogado Francisco Jiménez. Mas la ilegal, grosera, forzada y evidentemente arreglada orden de excarcelación en favor de Jorge Glas encendió todas las alarmas, sacudiendo a un país de gente trabajadora y buena que nuevamente siente repugnancia, indignación, asco y decepción al sentirse traicionada. Ya saldrán voceros oficiales para decirnos que en el Ecuador hay que respetar la independencia de las funciones del Estado. Desde el Consejo de la Judicatura se ha solicitado ya lo de siempre: iniciar una exhaustiva investigación en contra de un juez que atendió un ilegal habeas corpus. Al respecto, el prestigioso constitucionalista ecuatoriano doctor Rafael Ollarte ha hecho escuchar su indignada voz ciudadana al sostener en un tuit que una salida de Glas con sentencia condenatoria ejecutoriada no cabe el habeas corpus, y es un acto, ha dicho el doctor Ollarte, acto consciente del gobierno. Varios juristas reconocidos han expresado su enérgico rechazo a una medida que favorece a un delincuente con 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas y una por peculado que está apelada. Mucho más cuando remarcan el hecho cierto de que un juez de Manglar Alto no tenía competencia para resolver este caso, puesto que Glas se encontraba en una cárcel de la provincia del Cotopaxi. El habeas corpus es una figura del derecho constitucional que busca proteger a las personas privadas de la libertad en forma arbitraria, ilegal o ilegítima, y debe plantearse ante un juez del lugar donde se encuentre el detenido. Ha causado verdadera molestia la carta enviada por el ministro de Gobierno Francisco Jiménez al director de otro organismo subalterno del Estado, el SNAI, requiriendo que deben agotarse, le pide, los mecanismos de impugnación de la sentencia. Con ese tibio oficio, el abogado Jiménez pretende escapar de la responsabilidad política que tiene en este espeluznante operativo político-jurídico, que en el fondo esconde un plan de fuga en beneficio de un peligroso reo de la justicia. Sobre la comunicación antes señalada, el respetado periodista Roberto Aguilar le dice al ministro de Gobierno Jiménez: cuando tu palabra no vale nada, ya puedes subrayarla y escribirla en negrillas, como en ese comunicado que da igual, no vale nada. El Partido Social Cristiano, en comunicado oficial, denuncia al país la existencia de un pacto entre Lasso y Correa, llamando a los ciudadanos a que se hagan respetar por cualquier medio lícito. Así nos dicen los socialcristianos. Evidentemente esta denuncia olvida el hecho histórico de que el hoy partido denunciante formó parte de un pacto con Correa y Creo antes del inicio del actual gobierno, mismo que fue desmontado gracias a la gigantesca molestia y reacción de la población ecuatoriana, que repudió el impresentable acuerdo de la impunidad. El asesor presidencial doctor Diego Ordóñez, en el programa del periodista Carlos Vera, negó la existencia de un acuerdo con el Correato, confirmando que el SNAI ha presentado la apelación pertinente, añadiendo que una vez que una corte revierta la ilegal decisión del juez de Manglar Alto, Glas retornaría
a la cárcel. Ojalá así sea y no tengamos en los próximos días que leer una noticia referida a la fuga de Glass o a su refugio en una embajada. El país ha vuelto a comprobar una vez más que su institucionalidad se cae a pedazos, al igual que la palabra vacía de verdad de su clase política. Todo está podrido, todo está situado en un asqueroso mercado de bastardos intereses que siempre da las espaldas a la ley, a la ética y a la moral. Aquí cabe formular una interrogante. El gobierno del señor presidente Lasso Mendoza se habrá preguntado cuál es el costo político que deberá pagar la libertad de Glass. Aspiro sinceramente que el presidente Guillermo Lasso pueda demostrar al pueblo ecuatoriano que no tuvo nada que ver en este escandaloso suceso, pues el Ecuador ya no soporta tanta infamia, tanto engaño, tanta inseguridad, tanta falta de empleo y trabajo, tanta penetración de las narcomafias, tanta corrupción, tanta impunidad, tanta miseria. Opinión. El uso antojadizo del derecho en el Ecuador. La semana anterior, en este mismo espacio, indiqué que la política controla al derecho en el país. Existe un pobre desempeño institucional reflejado en el inexistente respeto por la Constitución y la ley. Este problema no es nuevo, pero cada vez es más evidente que no se ha hecho nada por corregirlo. Y como si fuera poco, el país miró absorto e indignado un nuevo capítulo en el uso antojadizo del derecho para favorecer a los políticos. Un juez de Manglar Alto otorgó un recurso de habeas corpus a favor del ex vicepresidente Jorge Glass, en condiciones poco transparentes. Y no pretendo hacer un análisis jurídico de este caso. Para eso, pues muchos abogados han manifestado públicamente sus impresiones y desazón ante este hecho que una vez más pone en entredicho la eficacia de nuestra justicia. En menos de una semana hemos sido testigos de cómo el derecho sirve a los políticos. Lejos ha quedado su relevancia para la justicia. La ley ya no controla la política, ni garantiza una convivencia pacífica entre los ciudadanos. En el Ecuador, la justicia ha quedado solamente como una moneda para intercambiar favores. ¿Cómo podemos hablar de igualdad de oportunidades o de equidad cuando la justicia no se aplica igualmente para todos en nuestro país? El principio de igualdad jurídica, base de los sistemas políticos occidentales, y la independencia de poderes, principio rector de las repúblicas, son una triste quimera en el Ecuador. Una frase aplicada desde hace décadas en el país se hace presente otra vez. La ley se hace pues solo para quien tiene el poder, y parece que solamente quienes ostentan el poder o tienen acceso al poder están destinados a cumplir la ley, a obligarse a respetarla y a obedecerla, mientras que el resto pueden hacer caso omiso de dichas normas. Una vez más, los acuerdos oscuros, la componenda, la viveza criolla se burlan de la justicia y abusan del poder para manejar el derecho a su conveniencia. ¿Qué debatirán en las aulas de las facultades de Derecho en el Ecuador ahora? ¿Cómo se podrá insistir en la necesidad de fortalecer la institucionalidad ante acciones que echan por la borda las enseñanzas sobre el imperio de la ley? Es lamentable ver cómo nuestras instituciones se caen a pedazos a vista y paciencia de quienes nos juraron cumplirlas y hacerlas cumplir. Sin ellas no es posible responder a las necesidades de la ciudadanía, y si no logramos satisfacer las demandas de la gente, la sostenibilidad del sistema político queda en entredicho. La confianza institucional, valor intrínseco en el sostenimiento del sistema democrático, cada vez es peor.
Que no nos sorprenda si dentro de poco la ciudadanía nos vuelve a gritar fuera todos como lo hicieron en abril del 2005. No abonemos el terreno para el aparecimiento de un nuevo falso Mesías, ni para el retorno de quienes hicieron del país y sus recursos una feria sin control. Global Hoy con Alan Carden. La primera década y la mitad de la segunda del presente siglo fueron para América Latina un momento económico excepcional por la enorme demanda de materias primas, desde alimentos a combustibles, que durante esos años se produjo ante un desarrollo sin precedentes de la necesidad mundial de esos insumos, manifestada particularmente por el crecimiento económico de China. La región tuvo la fortuna de contar con una importante capacidad productiva instalada, así como las condiciones naturales para transformar una producción agrícola de consumo en una de exportación masiva. Se generó entonces un volumen de ingreso de divisas sin precedentes en muchos países latinoamericanos. Coincidió con este potente ciclo económico el surgimiento de una demanda de cambio en las sociedades y países de la región que se había visto muy afectada por crisis locales y globales justo al final del siglo pasado. Esa demanda, en lugar de procesarse adoptando las oportunidades de la modernidad, fueron el caldo de cultivo para el ancestral virus que América Latina en lo político arrastra desde sus orígenes, el populismo caudillista. En esta coyuntura, en un mundo en que una década antes se ha producido la debacle del llamado socialismo real, con la liquidación del imperio soviético y el abandono de dicho modelo por su absoluto fracaso económico y ético, quedando tan solo por ahí unos dinosaurios como escaparates del desastre y ejemplos de lo que no se debería hacer. Corea del Norte, Cuba, Eritrea o Zimbabue. Buena parte de América Latina decide abordar el tren de la historia en su carril de regreso, adoptando una propuesta política e ideológica llamada socialismo del siglo XXI, que en realidad corresponde a un marxismo trasnochado y reencauchado del siglo XIX. A contravía de la historia, mientras el resto del planeta y particularmente Asia avanzan hacia el futuro, América Latina resueltamente se dirige a su peor pasado, ampliando cada año la fosa que nos separa del mundo desarrollado en el ámbito en que se define hoy el progreso, el de la ciencia, la tecnología y la innovación. Resucitan los milagreros, los profetas y caudillos, los mesías y redentores que por arte de magia van a traer la prosperidad y la igualdad sin necesidad de sacrificio, de trabajo ni esfuerzo de nadie. Todo estará al alcance de todos, gratis por supuesto, por la acción milagrosa del taumaturgo de turno. El resultado de este lamentable experimento fue la pérdida de una oportunidad histórica de la región para proyectarse hacia el futuro sobre sus propias capacidades económicas y el desperdicio masivo de unos recursos financieros inusitados por ineficiencia, incapacidad de gestión y saqueo a manos llenas del tesoro caído del cielo. Esta vil y perversa combinación de factores es lo que llamamos corrupción, con mayúscula, pues no se trata simplemente de los latrocinios y las raterías, sino de una estructura delictiva multinacional con vinculaciones estrechas, ya no solo en lo financiero y político, sino con actividades específicamente mafiosas como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas y personas. El enorme crecimiento del poder de los cárteles, del sicariato y de la violencia en la región
evidencian la libertad y el grado de impunidad que se ha instalado en buena parte de América Latina para beneficio tanto de la mafia política como de la criminal, ya sin mayor distinción entre ellas. Somos testigos absortos de la demostración del más descarado cinismo cuando el excontralor, con minúscula, del Ecuador, al ser investigado y acusado formalmente, no por el país afectado por sus delitos y perjudicado por sus encubrimientos, sino por la justicia norteamericana y consecuentemente puesto en prisión, revela la magnitud del latrocinio al ofrecer pagar su fianza con bienes propios en Estados Unidos por valor de $10 millones y que le rebajen los 7 millones porque pobrecito solo dispone de 1 millón en efectivo. Sus 15 años de paso por la más importante instancia de control del país le han deparado ingresos extracurriculares de cerca de $1 millón al año, casi $100,000 mensuales durante 15 años. Cabe anotar que la investigación norteamericana únicamente se ha enfocado en los vínculos innegociados entre Polit y la empresa brasileña Odebrecht. Apenas uno de los quién sabe cuántos arreglos entre privados que habrá alcanzado el excontralor con la miríada de contratos y atracos, a cual más escandaloso, que fueron la norma durante los años de su permanencia en el cargo. Si seguimos el hilo de su gestión y lo empatamos con su sucesor, deberemos concluir en que la Contraloría General del Estado, como institución, ha fracasado en toda la línea, pues no es creíble ni aceptable que a su interior nadie haya sabido ni se haya enterado de nada. El costo para el país por la corrupción, de la que es parte la negligencia activa, la complicidad y el mirar para otro lado, que al parecer son ya norma institucional, es gigantesco, no solo en cuanto al enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, sino mucho más grave en las pérdidas enormes al soslayarse sanciones y multas a contratistas incumplidos y al no establecer los sobreprecios en la obra pública. Existen en el mundo muchas empresas muy serias y profesionales que ejecutan tareas de contraloría y auditoría y que operan en países que se toman en serio tales controles para asegurar el buen uso de sus recursos y el cumplimiento de leyes y contratos. Estoy seguro que resultaría mucho más barato e infinitamente más eficiente contratar como país los servicios de Contraloría con una entidad profesional y seria. Está visto que en la región ejercer un control efectivo sobre los gobernantes y sus funcionarios es un mito. Que expliquen, si no, cómo se generan las fortunas de personajes que se morirían de hambre si tuvieran que trabajar realmente. Que nos cuenten cómo Gabriela, la hija de Chávez, es hoy considerada la mujer más rica de América Latina, con una fortuna de $4,000 millones, o de Maduro, el ilustrado dictador venezolano, que acumula más de 1.200 millones, o los 3.500 millones de Diosdado Cabello, el capo mafia de Venezuela. Se dirá que en Venezuela había mucha plata, pero lo mismo ha sucedido en Argentina, en Cuba, en Nicaragua. Así que no hablemos de casos aislados, cuando evidentemente la norma es lo contrario. Lo más terrible de la corrupción impune es que, por una alquimia perversa, transforma la esperanza en cinismo. Muchas gracias. Editorial. La conspiración va y Lazo da papaya. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. El presidente Guillermo Lazo se jacta de que puede gobernar sin asamblea. Lo dijo el día en que se echó para atrás en su decisión de ir a la muerte cruzada y lo repitió esta semana en su entrevista de los martes. Lo que pase en ese hemiciclo, masculló con desdén como si el poder legislativo
fuera el cuarto en el que se reúne, es problema de ellos. Ese mismo día, por la tarde, abrió las puertas de Carondelet para recibir a los sindicatos y otros grupos sociales que acudían a su invitación para ponerse de acuerdo en las reformas laborales. Reformas laborales que el gobierno necesita con urgencia para cumplir sus promesas de creación de empleo y para justificar su gestión económica ante sus acreedores. Reformas laborales que precisan, sí o sí, de un consenso en esa asamblea sin la cual, dice Guillermo Lasso, que puede vivir tranquilamente. Y este no es sino el menor de sus trampantojos. Está claro que el presidente ha llegado a un punto en el que habla por hablar, punto a partir del cual es lícito no tomarlo en serio. Lo cierto es que más cerca está la asamblea de vivir sin el presidente que el presidente de vivir sin la asamblea. Hace un mes apenas, el 9 de marzo pasado, 104 votos se juntaron en el hemiciclo de Marras, ese hemiciclo que es problema de ellos, según Lasso, para decirle que no a la ley tributaria del gobierno y exigir al Consejo de Administración Legislativa que inicie el trámite para su derogación. ¿Problema de ellos? 104 votos es un número bastante peligroso. Son 12 más de los que se necesitan para echar al presidente, y en esta ocasión se consiguieron con una facilidad pasmosa. Y eso que faltaron los de la izquierda democrática. Lo que no se entiende de la estrategia del gobierno, en caso de haber una, es su alegre disposición a poner todo el poder en manos de los conspiradores que lo acosan, prácticamente sin reservas. De haber decidido la muerte cruzada y por tanto el cierre inmediato de una asamblea denunciada por ineficiente y corrupta, hubo un momento en que solo les faltaba decidir si lo anunciaban un viernes o un lunes, el presidente saltó sin solución de continuidad a ceder todo el control de la situación a esa misma asamblea ineficiente y corrupta, donde se reservó el dudoso privilegio de ocupar el puesto de última rueda del coche. De la posibilidad de aprobar por decreto las reformas económicas urgentes que tienen carpeta, pasó a la certeza de que se las rechacen todas, salvo acuerdo de impunidad inconfesable y secreto firmado bajo la mesa. El gobierno no solo se quedó en abrumadora minoría en la asamblea, sino que perdió el control del CAL. No solo perdió el control del CAL, sino que acaba de expulsar de la bancada oficialista al tipo que seguramente sustituirá a Guadalupe Llori en la presidencia, el tiranuelo doméstico Virgilio Saquicela. Mientras tanto, el ex legislador y nuevo ministro de gobierno Francisco Jiménez monta un sainete inverosímil para la galería. Jiménez es uno de aquellos políticos que se sienten cómodos bajo la mesa, donde no tiene que hacerse cargo de nada. No se hace cargo, por ejemplo, de haber defendido y apoyado los acuerdos de impunidad con el correísmo y el Partido Social Cristiano, acuerdos de lo que el gobierno se arrepintió a tiempo, que había que revisar los procesos contra los correístas, prófugos y presos por corruptos, proponía en aquel entonces. Hoy lo justifica diciendo que hablaba como abogado, no como político. Tengo 20 años como abogado, dijo en una entrevista con 4 Pelagatos, y lo que he respondido automáticamente durante esos años, cada vez que me han preguntado sobre un proceso, es bueno, déjame revisarlo. Todo un prestidigitador de la retórica, el ministro de gobierno. Admite que tiene 2 caras y lo hace parecer una virtud. Ahora, mientras el presidente de la República dice que piensa gobernar sin asamblea, Jiménez declara que su prioridad es conversar con la asamblea. Habrá que ver si como abogado o como político. Yo tengo la intención de reunirme con los jefes de bancada próximamente, dijo en RTS. Lo que pasa es que, bueno, la asamblea ha estado un poquito complicada, entonces ha sido un poco dificultoso ponernos de acuerdo para una agenda. Pero lo he dicho desde el comienzo, desde que asumí mis funciones. Entre una de mis prioridades está reunirme con los jefes de bancada
de la Asamblea para trazar una agenda legislativa. Como todavía están en ese tema de las autoridades, el tema de la agenda se ha demorado un poco. La capacidad de hablar babosadas de los políticos sinuosos como Jiménez deja sin aliento. Lo que está diciendo aquí el ministro de Gobierno es que en la Asamblea hay una conspiración en marcha. Ese tema de las autoridades balbucea, pero se refiere a las intrigas para deponer a Guadalupe Llori, repartirse las mesas legislativas, tomarse la comisión de fiscalización, asaltar desde ahí el Consejo de Participación Ciudadana y nombrar a las autoridades de control que garanticen la impunidad de los conjurados. Hasta que eso no termine de resolverse, dice el ministro, la agenda legislativa, a saber, la ley de seguridad pública, la de comunicación, la de inversiones, las reformas tributarias y las laborales, en suma, el gobierno del país queda en suspenso. Siempre estuvo Jiménez a favor de un acuerdo de impunidad con los corruptos. Parece que encontró la mejor manera de ejecutarlo, dejarles hacer. Claro que, para cuando los conspiradores hayan terminado de alzarse con los despojos del Estado, la agenda legislativa de la que habla el ministro tendrá el mismo valor que la suerte de su gobierno, uno bastante cercano a cero. Salvo que el presidente guarde un insospechado as bajo la manga, que no bajo la mesa. Su suerte quedó escrita en el momento en que renunció a la muerte cruzada y entregó el poder de la Asamblea y el acceso al Consejo de Participación Ciudadana y a los organismos de control a los grupos políticos que conspiran en su contra. Esto es un golpe constitucional que bien podría concluir, y con votos de sobra como se ha visto, con la destitución del jefe de Estado. ¿O no? Basta con reducirlo a guiñapo. Al fin y al cabo, Lazo da papaya. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. No bastan las palabras del presidente José Hernández, 4 pelagatos. El presidente subió el martes a las 7:33 un video en el cual dice, en la parte medular del mismo, que ahora algunos lo critican por no meter la mano en la justicia. Por supuesto que sería grave que lo haga. Y él recuerda con razón que Rafael Correa fue criticado por ese motivo. El argumento está un poco descaminado. Es claro que ningún demócrata puede exigir que el presidente de la República tenga jueces a su servicio como los tuvieron y los siguen teniendo, por ejemplo, el Partido Social Cristiano y el correísmo. De eso no se trata, pero no meter la mano a la justicia torna ajeno al presidente de la República a lo que haga la justicia. ¿Acaso el presidente no juró cumplir la ley y hacer cumplir la ley? En el caso de Jorge Glass, no cabe duda que el país asiste a una mascarada en la cual están inmersas algunas instituciones como el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y también el SNAI, que es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo. ¿No debe el presidente, ante un caso de tanta relevancia para la justicia y para la política, un caso de conmoción social, pensar y pesar con todo el peso que le otorga su cargo para que estas instituciones den cuenta de lo que hicieron, empezando naturalmente por el Ejecutivo? Eso no se llama meter la mano en la justicia, eso se llama cumplir con sus obligaciones. Leyó el presidente el acta de la audiencia de habeas corpus que Diego Javier Moscoso, juez de la unidad multicompetente de Manglar Alto, ni siquiera firmó. No parece. Son 8 páginas que parecen un ejercicio de escritura automática hecha en una soirée de amigos con consumo de alcohol y de sustancias psicotrópicas. ¿Cómo así el delegado del SNAI, Alexis Vázquez, no hizo observación alguna, oposición alguna, objeción alguna? ¿Cómo así Jorge Macicín, delegado de la Policía Nacional, e Iván Pozo, delegado del Ministerio de Gobierno, solaparon, igualmente con su silencio, un fraude procesal del tamaño de un estadio? ¿Nada les pareció trucho,
El juez, la hora, el lugar, la figura del habeas corpus, nada. Les pareció que el perfil del preso bajo custodia del Estado que estaba en Cotopaxi corresponde al que hacen los psiquiatras y que ellos oyeron en esa audiencia. Si fuera cierto, Glass no debió haber salido libre, sino haber sido trasladado a un manicomio. Además, el perfil físico que hacen y que ellos oyeron corresponde poco al de un enfermo terminal, que en nada se parece al que vio el país, atlético, rejuvenecido, saliendo del penal, escoltado por la policía. Glass seguramente merecerá salir de prisión en algún momento, pero no bajo las argucias que se leen en esa acta de audiencia y que ahora figuran en la sentencia del juez corrupto de Manglar Alto. El presidente, sus asesores, sus ministros, sus funcionarios y sus asambleístas dicen que no hubo acuerdo con el correísmo y lo ratificó el presidente en una entrevista con Washington Delgado en Radio Forever. Y que todo esto ocurrió sin el concurso activo del gobierno. Se toma nota. El único problema es que el espacio público no es un recinto religioso donde hechos insólitos, como la excarcelación en horas de Glass, son vistos como señales extraordinarias producidas por intervenciones del más allá. La esfera pública ni reclama ni admite actos de fe, y la palabra del Poder Ejecutivo no alcanza para solventar las dudas razonables que estos hechos han suscitado. La carga de la prueba está irremediablemente invertida. El presidente y su equipo tienen que probar lo que con tanta fuerza dicen, que no hubo canje de impunidad por gobernabilidad o estabilidad política, como suele decir Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Apelar como ha ordenado que lo haga el SNAI es una buena señal, pero ¿qué pasa con los responsables del SNAI y sus delegados de la policía y del Ministerio de Gobierno? ¿Actuaron voluntariamente y por iniciativa propia? ¿Podían comprometer de esa manera al gobierno, que ahora sí justiprecia, al parecer, las consecuencias que aquello trae? ¿Debía el SNAI obedecer la orden de excarcelación de un juez que ni siquiera llegó firmada por él? ¿Que ni siquiera se sabía a qué obedecía? El Ejecutivo tiene que probar con hechos que no estuvo de acuerdo y que tampoco solapa ninguna de las acciones de esta cadena de ilegalidades que termina en la excarcelación de Glass. Ni del Ejecutivo ni de los otros poderes. Eso no es meter la mano en la justicia, es ser leal con los ciudadanos que exigen, para no perder del todo la esperanza en el país, que la palabra del presidente siga siendo creíble. José Hernández, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Jueves Santo, estamos cerca de celebrar los días más importantes de la Semana Santa, que son el Viernes Santo y el Domingo de Gloria. Que sean épocas de reflexión, que sean épocas que verdaderamente nos encuentren con nuestra fe. Ahora ya tenemos la posibilidad de poder salir con mayor tranquilidad. La pandemia va retrocediendo. Y así como hacemos tiempo y esfuerzos para llevar a nuestros hijos, por ejemplo, a la playa, por ejemplo, a cualquier actividad lúdica, no perdamos la oportunidad, si es que tenemos cualquier fe, de llevarles a los templos en donde profesamos esa fe, cualquiera que ésta sea. Porque resulta que ahora, desde el gobierno, desde el municipio, desde las instituciones públicas, dicen que sería importante que si es que se asiste a los actos religiosos que están programados para estos días del feriado, se lo haga sin los niños, que no se lleve a menores de edad y que se pongan mascarillas. No, señor. Lo que más necesitamos ahora
que ya hemos recuperado la calle, comenzar a recuperar nuestras costumbres, comenzar a recuperar nuestras tradiciones y reencontrarnos con nuestra fe. Y la fe y las tradiciones y las costumbres se las van adquiriendo en los primeros años. Si los niños y los jóvenes están listos para ir a la playa, para ir al circo, para ir al cine, para ir al teatro, para ir a la escuela, pues por supuesto que estarán listos también para ir a los actos de fe que tengan sus familias y sus padres. Ya dejemos de lado la paranoia aquella de no lleve a los niños a tal o a cual parte. Sin duda alguna, su fe, mi fe, sus costumbres, mis costumbres, su cultura, mi cultura, la adquirimos en los primeros años. Ya muy fuerte estamos pasando con esa separación de los símbolos patrios, de la fe, de las costumbres que tenemos como sociedad, para que ahora, sobre pretexto de una pandemia que si bien es cierto no se ha ido, ya está controlada. Bueno, si es que creemos en aquello, pues vamos para adelante y pensemos definitivamente en que debemos seguir incluyendo a nuestros hijos en el desarrollo cultural, en el desarrollo religioso y en todas las actividades programadas para todos. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Blog de la Noticia. Feliz feriado, nos vemos el lunes. Chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Que tengan un excelente feriado. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.